Hay dos formas de representar los objetos de manera tridimensional sobre el papel. Una es el dibujo en perspectiva y el otro es la proyección isométrica. La proyección isométrica es un método que desarrolla las tres dimensiones pero con líneas olvidando el punto de fuga. Entonces, por ejemplo, esta sería como una caja isométrica, en proyección isométrica. ¿Ya? Todas las líneas son de la misma medida. Proyección isométrica. No hay perspectiva. ¿Ya? No hay una perspectiva, no hay un punto de fuga. ¿Ok? Las líneas son rectas. Por ejemplo, si queremos hacer una figura de esta manera veríamos esa figura. O sea, no hay una, o por ejemplo, un cilindro. ¿Ya? No hay una perspectiva. Si bien estamos tratando de dibujar de manera tridimensional nuestros objetos, no aparece la perspectiva cónica, que hace una tridimensionalidad mucho más exacta y parecida a lo que tenemos en el mundo real. Dime. No, no, te estaba repitiendo lo que tú me decías, Ok. con ese, que lo hiciera más evidente. Claro, o sea, en este caso, la proyección isométrica, acá tengo una definición, es un método de representación gráfica, más específicamente axonométrica. Una axonométrica cilíndrica ortogonal constituye una representación visual de un objeto tridimensional que se produce en dos dimensiones en las que tres ejes eh, ortogonales principales al proyectarse forman un ángulo de 120 grados, que sería este de aquí, Ujú. un ángulo de 120 grados. Y la dimensión, dice, y las dimensiones paralelas de dicho eje se miden en una misma cara. Entonces, tienen la misma cara, en este caso, este es el eje y esta es la cara. ¿Ya? Esta es la cara. Entonces, ese es el eje de 120 grados. ¿Ya? Dice, el término isométrico proviene del idioma griego, dice igual al tiempo, y el castellano igual a la medida, ya que la escala de medición es la misma en los tres principales ejes. ¿Ya? O sea, esta recta de acá, con esta recta de acá, con esta recta de acá, con esta recta de acá, debería ser igual. ¿Ya? Esa sería como los ejes. Por ejemplo, ahí están los ejes. Entonces, si yo hago ahí un objeto tridimensional, esa sería como mi forma de ver el la forma de ver el objeto en el espacio. Entonces, esto, si bien nos sirve para representar cosas, no nos sirve para poder desarrollar dibujos de manera realista, se podría decir. O sea, yo no puedo representar algo realista acá. Para yo poder representar algo realista, lo que tengo que hacer es aprender la perspectiva cónica. ¿Ya? Entonces, acá, por ejemplo, lo primero que vamos a trazar para entender la perspectiva es una línea recta que se le llama línea de horizonte. Línea de horizonte. Esta línea de horizonte
es bien llamada horizonte porque es, por ejemplo, cuando nosotros miramos el atardecer, ¿ya? Y ahí está el sol, el solcito ahí, salen los rayos del sol. Y el mar está por acá, nosotros estamos aquí, en la playa, aquí, mirando el atardecer, ¿ya? Aquí estamos mirando el atardecer. Y esta es nuestra mirada, nuestro punto de mirada, ¿ok? Y por ejemplo, si viene un barquito aquí, nosotros podemos determinar qué tan lejos o qué tan cerca está el barquito. Si nosotros, por ejemplo, colocamos un barquito acá, ¿ok? Ese barquito tiene una dimensión, pero si ese barquito se va alejando para allá, va a tener otra dimensión. El mismo barquito, ¿ya? El mismo barquito. Entonces yo lo estoy mirando aquí, el barquito se va alejando y cada vez se va alejando más. Va disminuyendo su tamaño por la perspectiva, porque se va alejando, se va acercando a su punto de fuga. ¿Ok? Esa es la forma más sencilla de entender la perspectiva, que es nuestra visión de un elemento en el espacio. Yo puedo estar en este lugar, por ejemplo, y ver al mismo barquito, pero yo al estar en este lugar voy a alcanzar a ver este lugar del barquito. ¿Entiendes? Voy a poder ver este lugar del barquito, esta cara del barquito, porque yo estoy de este lugar mirándolo. ¿Ya? Entonces, como yo estoy de ese lugar mirándolo, yo voy a ver esta cara del barquito. Y si yo estoy mirando, por ejemplo, desde este lugar, voy a ver esta cara del barquito. Así. Ya, esa es una forma de entenderlo súper sencilla. ¿Ok? Si yo estoy aquí, por ejemplo, flotando en el aire, yo voy a ver la parte de arriba del barquito. ¿Ya? Entonces, por ejemplo, acá vamos a hacer una base. Yo estoy así, aquí, parado. Hay puede ser un mueble o una micro, ¿ya? Una micro. O un auto, ¿ya? Un auto. Y me dicen, anda a buscar la pelota que se quedó arriba del auto. Yo, si la miro desde esta distancia, si observo de esta distancia, mi visión no me va a permitir ver la pelotita del auto, ¿ok? Pero si yo me subo a una caja, voy a poder lograr ver la pelotita del auto. O sea, voy sobre el auto, ¿ya? Esta misma visualización, por ejemplo, si yo el auto de ahí, ok, un auto bien feo, ahí, ok, yo estoy aquí, la pelotita está ahí, ok, pero yo no la voy a poder ver porque estoy mirando el vehículo desde esta distancia. Entonces, para mí, mi visión, por la perspectiva de nuevo, por ejemplo, la línea de horizonte está acá, justo en mi cabeza, acá, en mi cabeza. El auto lo que va a hacer es esto, la perspectiva va a ser así. Y la pelotita no está ahí, la pelotita está acá, como detrás del auto, aquí ves. Está más cerca del otro lado. Entonces yo perfectamente doy la vuelta y tomo la pelotita del otro lado. Pero yo no la puedo ver porque mi visión me hace estar muy cerca, por lo tanto mi ángulo de visión está cerrado.
hacia ese punto. O sea, no logro ver lo que está sobre este auto o cubo. Acá, por ejemplo, vamos a hacer lo mismo. Mi ángulo hacia acá, ahora estoy mirando hacia el lado. Mi cono visual es así. ¿Ok? Este es mi cono visual. ¿Ok? Si yo coloco algo aquí, lo voy a poder ver bien. Pero si yo coloco algo acá, por mi cono visual, puede ser que no lo alcance a ver. Este no lo voy a ver. ¿Ok? Entonces, eso es como lo más importante. Acá tengo el objeto sobre mi visión. Y acá atrás, obviamente, si pongo mi mano, por ejemplo, este objeto que es tan pequeño puede tapar mi mano completamente. Porque está cubriendo mi cono visual y también porque está más cerca de mi visión. Entonces, ¿cómo puede ser que un objeto tan pequeño puede tapar una mano que es más grande? Por la perspectiva. Claro, es por la perspectiva. Por la perspectiva, ¿ves? Ahí. Claro, porque ahí, Desde este ángulo. visión lo tapa todo. Sí. Entonces, si yo acerco, me doy cuenta que es menor, pero si yo lo alejo o lo acerco a mi visión, no veo lo que hay acá atrás porque hay una perspectiva. O sea, este objeto se vuelve más grande en base en base al lugar en donde se encuentra posicionado según mi visión, según mi visualización, según mi punto de observación. Entonces, esos son como algunos conceptos básicos de la perspectiva. Y luego de eso tenemos varios tipos de perspectiva. La primera perspectiva, línea de horizonte siempre, partiendo de la línea de horizonte. La idea es que la línea de horizonte sea algo recto. La primera perspectiva, la más sencilla de hacer, es la perspectiva cónica de un punto. Cónica porque aquí se forma un cono. ¿Ok? Entonces, si yo hago un cubo de un punto, yo logro ver dos caras, porque está aquí, ¿me entiendes? Pero si yo, por ejemplo, tuviera justo a la altura de la vista un rectángulo, por ejemplo, yo no lograría ver ninguna cara, solamente podría lograr ver la cara frontal. Entonces acá, por ejemplo, ¿ok? Tengo con una cara. ¿Y qué pasa si yo lo coloco arriba? O sea, está sobre mi eje visual. Yo voy a poder lograr ver la cara frontal y también la cara inferior. De esa manera voy a poder ver esta cara y esta cara, ¿ya? Entonces esa es la perspectiva más sencilla que hay, la de un punto de fuga. Este es el punto de fuga y estas son las líneas de fuga, ¿ya? Ahora existe otro tipo de perspectiva que es de dos puntos de fuga, ¿okay? Sobre, por ejemplo, este espacio tengo, o por ejemplo acá, voy a elegir este punto con este punto, ¿ya? Y aquí voy a tirar dos líneas, así. Aquí voy a tirar una línea recta, de esta manera. Este punto va al punto de fuga y este punto va al punto de fuga de manera recta. Entonces voy a tener este elemento o esta especie de cubo, uno, dos, tres caras. Voy a lograr ver tres caras, ¿ya?
Lo mismo va a suceder acá. Por ejemplo, si yo tengo el elemento justo en el centro justo en el centro de la línea del horizonte, voy a poder lograr ver solamente dos caras. Ahí y ahí. Una, dos. Y si lo hago arriba de la línea del horizonte, voy a lograr ver una, dos y tres. Tres caras. Una, dos y tres. Tres caras. Esa es el segundo tipo de perspectiva. ¿Ya? Hasta aquí estos dos tipos de perspectivas son los más sencillos de hacer y los más sencillos de hacer, pero no representan la visualización que nosotros tenemos del espacio. En el espacio nosotros tenemos tres puntos de fuga. ¿Por qué sucede esto? Porque cuando nosotros observamos un objeto, este objeto, por ejemplo, obviamente si me lo coloco en la cara, al frente de mi cara, ahí, al frente de mi cara, este objeto yo solamente le voy a ver la cara frontal, ¿correcto? La cara frontal, y yo no voy a poder ver la cara de abajo, ni la cara de arriba, ni la cara de abajo, algo parecido a lo que está aquí, ¿ya? Si yo lo alejo, ¿ok? Pero ¿qué sucede si yo lo coloco de esta manera? Van a haber puntos de fuga que van a ir hacia acá, otro punto de fuga hacia acá, dos puntos de fuga y también otro punto de fuga hacia abajo. ¿Por qué sucede esto? Porque mi visión de los objetos no trabaja con solo dos puntos de fuga, sino trabaja con tres puntos de fuga. Entonces, por ejemplo, cuando yo tengo un elemento en el espacio, depende obviamente de la posición en la que yo lo esté mirando, la forma más real de ver un objeto del ojo humano es representado de esta manera, con tres puntos de fuga. Acá tengo un punto de fuga que obviamente está más para allá, acá tengo otro punto de fuga y acá tengo otro punto de fuga. Entonces, obviamente el punto de fuga, si yo lo trazo la línea, o sea, el punto de fuga no lo alcanzo a ver dónde está, ¿me entiendes? Pero es porque yo, como estoy mirando el objeto desde arriba, al estar mirando el objeto desde arriba, la perspectiva que iba así, para allá también se va perdiendo y hacia abajo también se va perdiendo, o más que nada se van a unir las líneas rectas en el espacio, ¿ya? Entonces las líneas rectas, ¿cuáles son aquí en este caso? Es la línea que está aquí. ¿Qué, mi amor? Estoy en una reunión. Después, mi amor, ¿ya? Y aquí, por ejemplo, generé este mismo objeto de esa manera con un entendimiento de la perspectiva, ¿ok? Aquí, por ejemplo, esta línea va hacia el punto de fuga, esa línea va hacia el punto de fuga, esa línea va hacia el punto de fuga, esa línea va hacia el punto de fuga, aquí también hacia el punto de fuga, hacia el punto de fuga, acá también hacia el punto de fuga, hacia el punto de fuga, y yo aquí adentro de ese espacio que yo creé a través de la perspectiva, tengo mi elemento. ¿Está ahí todavía? ¿Aló? Sí, sí, Ok. iba dibujando contigo. Ah, perfecto. Ya, entonces, si yo saco ese elemento y lo coloco acá, el elemento debería ser así. Así, este punto un poco así, hacia abajo, así, hacia allá, así. Entonces, ahí, 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 ahí. Ok.
aquí tengo este elemento. Este elemento tiene una pequeña curva acá. Y ahí tengo mi forma creada de manera tridimensional. Entonces, hacer este tipo de dibujos es sencillo porque es una figura simple. Obviamente la hice rápida. Podría haberla dibujado de manera mucho más proporcional, en el sentido de que calcular, por ejemplo, la altura correcta, todo eso. O sea, eso también lo puedo hacer. Por ejemplo, en el sentido de medir el ancho, la altura, todo eso yo perfectamente lo podría hacer a través de las proporciones, de las medidas de proporciones, pero es un ejercicio más que nada la, para entender la perspectiva. Entonces, este tenemos un punto de fuga, dos puntos de fuga, tres puntos de fuga. ¿Ya? Y luego de eso se empieza a colocar más complejo la perspectiva, porque hay otros tipos de perspectiva, que es por ejemplo con múltiples puntos de fuga, que ya es, por ejemplo, cuando yo coloco dos elementos en el espacio, lo coloco así, y ahí por ejemplo tengo un punto de fuga hacia allá, con la visualización de ese objeto, la visualización del segundo objeto, tengo otros puntos de fuga hacia una línea de horizonte. Entonces ahí ya se empieza a colocar complejo. Eso es múltiples puntos de fuga. Otro tipo de puntos de fuga también. Bueno, los ejemplos de objetos es sencillo, pero la forma más visual de nosotros ver por ejemplo, un edificio, ese también es como una forma. Por ejemplo, si nosotros estamos acá de pie y nosotros vemos un edificio, el edificio nosotros lo vamos a ver así. La punta va a estar así. Y nosotros vamos a ver este lugar súper ancho, y hacia arriba el edificio va a ir disminuyendo. Nosotros estamos aquí de pie. Y el edificio arriba en punta va a terminar así. ¿Ya? Entonces aquí tenemos un punto de fuga hacia allá, uno acá y uno hacia arriba. Tres puntos de fuga. ¿Ya? El punto de fuga que va hacia arriba. Entonces esa es la visualización que nosotros tenemos del espacio en el mundo real. Es de tres puntos de fuga. Hay otra perspectiva que, que no se utiliza mucho, ya sería como para poder hacer cosas más complejas, que sería el punto de fuga ojo de pez, o en realidad, perdón, la perspectiva ojo de pez. Entonces, la perspectiva ojo de pez se entiende como un círculo, ¿sí? Algo así, como un círculo. Y en ese círculo, los puntos de fuga están en los vértices, así. O sea, perdón, no en los vértices, en cuatro puntos acá, por ejemplo. Y hace así.
por eso se llama ojo de pez, que hace esto así, después hace esto así, hace esto así, así, ya, después, como piensa en un melón, ahí, después ahí, después ahí, 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 ya. Entonces, si yo quiero hacer, y el otro punto de fuga ahí en el centro, si yo quiero hacer un cubo en este ojo de pez, se vería así, como curvado, ¿no? Por ejemplo, ahí, este, ahí, por ejemplo, ahí sería como si yo estuviera mirando en un ojo de pez y estuviera mirando una calle, por ejemplo. Que aquí pasa una calle y estos son edificios. Entonces hacia allá va disminuyendo y esa es la forma que va teniendo. ¿Ya? Y aquí adentro, no sé, podría dibujar lo que quisiera. De hecho, por ejemplo, la perspectiva ojo de pez se utiliza para, por ejemplo, dibujar cráneos, pero ya eso sería como más complejo en el sentido de que tendríamos que estudiar otros temas. Por ejemplo, podríamos hacer ese ejercicio, pero es complejo. Acá, por ejemplo, podríamos dibujar una cabeza en el espacio. O una esfera, también la podríamos dibujar. Por ahí, adentro de este espacio. ¿Ya? De esa manera. Aquí, en ese espacio. Pero bueno, eso lo podríamos dejar como para una tarea más a futuro que habría que trabajarla bastante. Pero se entiende la idea del ojo de pez, que es como si fuera un ojo de pez. Y esto se utiliza en la fotografía, como para dar un efecto eh, de ojo de pez. O sea, ese es el nombre de esta perspectiva. Qué entretenido. Sí, es muy entretenido. Y esto se utiliza mucho para dibujar fondos, para dibujar escenarios, em, para dibujar paisajes. O sea, es muy bueno. Pero nosotros, en los cursos que vamos a estar haciendo, lo vamos a utilizar para dibujar la figura humana. ¿Ya? Porque, por ejemplo, nosotros cuando miramos un objeto así, para poder entender, o sea, nosotros podemos saber que aquí hay un volumen, ¿no? Podemos entender que hay volúmenes dentro de nuestros dibujos, acá, por ejemplo, hay un volumen. Pero eso, aunque no lo creamos, es por la perspectiva, o sea, porque hay líneas que están yendo hacia puntos de fuga, ¿entiendes? O sea, todos estos objetos que yo dibujé tienen una perspectiva, o sea, todo tiene perspectiva en el dibujo, ¿ya? Claro. En el sentido de, para yo poder dar esa forma, para poder dar el volumen de mi dibujo, hay una perspectiva. O sea, aquí, por ejemplo, aquí, si bien este brazo está paralelo, o sea, la línea debería ser más paralela aquí, eh, si yo lo tomo eso en el espacio, eso tiene una perspectiva. Y si yo lo muevo en el espacio, tiene una perspectiva. O sea, del brazo, si yo, por ejemplo, este brazo lo quisiera levantar hacia mí,
el músculo se vería diferente, se vería en perspectiva. Voy a ver un ejemplo de una pose. Acá, por ejemplo, esta pose, esta pierna que está acá, está en perspectiva. Ya, está hacia allá. Esta pierna, por ejemplo, esta pierna está en perspectiva. O sea, la pierna, si nosotros la miramos de lado, es así. La pantorrilla, o sea, está este sector de acá. Pero al estar en perspectiva, yo entiendo, por ejemplo, que, por ejemplo, el punto de fuga, o sea, la línea de horizonte debería estar en ese punto. El punto de fuga debería estar ahí. Si yo logro entender que esa pierna tiene, si yo tomo esa pierna y la coloco acá, en el espacio, se ve así. Y estas líneas de volumen o líneas de contorno me dan el entendimiento de que esa pierna está yendo hacia allá. Todo el objeto está en una perspectiva. Acá, por ejemplo, esta pierna también, esa pierna no está recta, sino que tiene una dirección que la podemos entender de esa manera. De esa forma. Entonces, para hacer la sombra, yo la puedo hacer así. Líneas envolventes, entendiendo que hay una perspectiva hacia allá. Y esa es la forma que tiene la pierna. Acá también, por ejemplo, si yo este lugar de acá lo transformo en una caja, esto se ve así. En el espacio esa caja. Esto, por ejemplo, la caja torácica. La espina. Se va viendo así. Por este lugar es plano. Este lugar de acá se logra ver así. Aquí está la espina. Aquí hay una cara. Aquí hay otra cara. De esa manera. Entonces, entendiendo la perspectiva, nosotros podemos mover los elementos de la forma en la que nosotros queramos en el espacio. Porque al entender la perspectiva se entiende el espacio. Entonces yo puedo dominar fácilmente cómo dibujar un brazo en distintas posiciones. Si quiero, por ejemplo, colocar el brazo aquí, que esté estirado hacia allá, la mano ahí. Por ejemplo, también acá hay una perspectiva, la mano se va viendo así.
si quiero que la mano se vaya hacia allá, por ejemplo, hacia allá va a ir disminuyendo. Iría así. Uh-huh. O sea, este brazo sería así, está así actualmente, así, para allá sería así y para allá sería así. Eso te puedo comentar acerca de la perspectiva, más que nada. Te servirá bastante practicar los cubos por un tema de que te va a servir. Bueno, el reto que hay es dibujar 500 cubos. Puedes dibujar 500 cubos, eso significa dividir dividir en el mes 500 por 30 y al segundo mes empiezas a dibujar objetos adentro de esos cubos. Por ejemplo, eh, eso está en el curso de dibujo básico. 500 dividido 30 son 17 cubos aproximadamente diarios. Entonces dibujáis 17 cubos diarios. Tratáis de dibujar de 1, de 2 y de 3 puntos de fuga. Y después a través de los que tengan 3 puntos de fuga comienza a dibujar cosas adentro. Eso te va a dejar bastante más conocedora de la perspectiva, pero la perspectiva tiene muchas otras cosas interesantes por aprender. O sea, definitivamente hay que hacerlo con la perspectiva, con puntos de fuga. Sí, o sea, es lo más sencillo, es lo más sencillo porque si no lo haces así, o sea, si no lo aprendes así, te va a costar mucho. O sea, si yo por ejemplo coloco un cubo acá, el cubo ya, yo entiendo que está mal, ¿me entiendes? Porque, por ejemplo, este punto de acá con este punto de acá están chuecos. Entonces, o sea, aquí, esta línea de acá, van hacia un punto de fuga, tienen que ser en la misma dirección, ¿me entiendes? O sea, la perspectiva es muy matemática, ¿no? La perspectiva viene de las matemáticas, entonces no hay por dónde equivocarse, o sea, con la perspectiva los dibujantes pueden tomar cualquier objeto del mundo real y trasladarlo al mundo del papel sin ningún problema porque es matemática, ¿entiendes? O sea, es una herramienta como sumar 2 más 2. O sea, es la herramienta más clave para todos los dibujantes conocer la perspectiva. O sea, si un dibujante conoce la perspectiva, lo domina todo. Yo creo que voy a hacer un curso de perspectiva en algún momento o sea, dentro de mi curso va a haber un curso de perspectiva porque, pero es súper, como te digo, súper amplio. O sea, esto que está acá es súper básico. Por ejemplo, conocer la distancia, que esta distancia de acá sea la misma distancia que está acá, por ejemplo. O sea, aquí tenéis que medir un punto así central. Después con ese punto central tenéis que ir hacia allá. Y después hacia allá. Y, perdón, ahí, o sea, hay una forma de medir este espacio de acá. Y, por ejemplo, ese punto de ahí tiene que tocar con el otro punto de allá, ¿no? Es complicado. O sea, para poder, por ejemplo, sacar este espacio que está acá. ¿Ya? Después ahí, ahí y después de nuevo ahí. Vaya así como haciendo rectas para poder sacar la distancia que hay. Por ejemplo, si yo quiero hacer aquí dos pórticos que estén a la misma distancia. Aquí, por ejemplo, puerta. Aquí está. Esto es como más para el dibujo de estructura o cuando sketching de dibujos dibujos de casa, dibujo arquitectónico, ¿no? Entonces, por ejemplo, para dibujar dos puertas en el espacio, ahí que sean iguales las puertas, en temas de dimensión.
Entonces ahí tengo una puerta y acá tengo que hacer la misma puerta y a la misma distancia acá tengo que hacer la misma puerta y entender que de esta distancia de aquí con esta distancia de acá tienen que ser iguales. Eso me ayuda a la perspectiva y las técnicas de dibujo. ¿Ya? O por ejemplo aquí una ventana. Quiero colocar una ventana en este lugar y esa misma ventana la quiero colocar acá. Todo eso es súper amplio. ¿Qué me llama? Y no quiero hacer torta. No puedes porque te falta algo. Te cuesta más dinero. Come, dice, Madre. una torta de consuelo te dice cómete. Aquí vamos esperando. Entonces, aquí tenés que. Yo quiero la princesa Pi. Está cerrado, ¿ves? Está cerrado porque son especiales. ¿Ya? Yo te ayudo, esa ¿ya, no hija? es especial. Oh, Yo te ayudo, ¿ya? Estoy en una reunión ahora. necesito. Ay, no, ciérralo, ahí. Ya, mamá. Yo quiero para esa, para él, para que. Ya, mamá. Ya. Ahí vamos a terminar.